Bueno, buenas noches para todos. Este es un trabajo que vine preparando el año pasado y bueno, en el verano que tuve tiempo empecé a escribir y bueno, terminé escribiéndolo, pero de una manera, digamos, coloquial, o sea, lo escribí como para yo leerlo acá, ¿sí? Así que bueno, voy a pasar a leerlo. Bueno, como vieron el título que mandamos por mail, se trata de una investigación sobre la formalización del sujeto como sujeto dividido entre saber y verdad. Y el aporte del psicoanálisis a la ciencia a partir de la noción de verdad como causa bajo el aspecto de causa material. Durante la investigación, lo de revisión en red de los conceptos es algo que casi terminando el trabajo me di cuenta que me había obligado la investigación a trabajar un montón de conceptos, y cuando revisé el programa de apertura, ¿no?, que venimos trabajando, digamos que se iluminaron de una manera particular casi todos los conceptos. Entonces me pareció que había hecho mínimamente un trabajo articulado, ¿no? Fue como una sorpresa posterior. Bueno, mi manera de vincularme en torno al programa de investigación de apertura y al plan de este año es con esta investigación que inicié y de la cual hoy planteo una primera parte del recorrido, en relación al concepto articulado de sujeto, particularmente el punto descrito en el programa sobre la formalización por parte de Lacan del sujeto de nuestra época y cultura occidental como sujeto dividido entre saber y verdad, tratando de analizar cada aspecto de esta fórmula. Sujeto dividido, a qué nociones de verdad y de saber nos referimos, por qué se plantea la división del sujeto entre estos dos términos y no así entre otros, por qué Lacan articula esta formalización a la del sujeto representado por la línea media de una banda de Moebius. Para comenzar la presentación me gustaría introducir cierto aspecto de la noción de verdad, uno de los tantos aspectos de la noción de verdad que trabaja Lacan, la verdad como causa, a diferencia de, por ejemplo, la verdad como lugar, que también trabaja y articula a esta noción. Algo de ello también veremos. Porque a partir de la noción de verdad como causa, es que Lacan plantea en principio la división del sujeto entre saber y verdad en el escrito La ciencia y la verdad, y además porque a partir de esta noción podemos armar un sistema conceptual que nos habilita un buen recorrido para la dilucidación de lo que me planteé como objetivo de investigación. En el escrito La ciencia y la verdad, que como saben es la versión estenográfica de la lección de apertura del seminario 13, el objeto, como está puesto en esta ferla, ¿no? Para nosotros es el objeto del psicoanálisis y en esta ferla, bueno, están distintos titulados, de diciembre del 65. Su texto apareció en el primer número de los Cuadernos para el Análisis, publicado por el Círculo de Epistemología de la Escuela Normal Superior en enero del 66. Lacan dice hacia el final del mismo: tendré que indicar que la incidencia de la verdad como causa en la ciencia debe reconocerse bajo el aspecto de la causa formal, pero será para esclarecer con ello que el psicoanálisis, en cambio, acentúa su aspecto de causa material. Así debe calificarse su originalidad en la ciencia. Esta causa material es propiamente la forma de incidencia del significante que yo defino en ella. En la traducción al español dice: esta causa material es la forma de incidencia del significado.
pero en francés efectivamente dice signifiant, no sé francés, leo pequeñas cosas. El texto con el que yo estoy trabajando me lo facilitó Alfredo, de una versión comparada que él realizara cuando trabajó este texto en el posgrado del 2009. De un lado tenía una columna en francés de la editorial Seuil y de Staferla, ¿no? Y su correspondencia, la misma página de los escritos en castellano, en donde pude, cuando no se entendía algo en castellano, no es que yo lo leí en francés, sino que cuando algo iba chequeando y justamente este punto estaba puesto de manera opuesta. Entonces retomo. La incidencia de la verdad como causa. Sigo con el escrito. Vuelvo a leer y agrego una cita. Amplío la cita. La incidencia de la verdad como causa. El psicoanálisis, en cambio, acentúa su aspecto de causa material. Así debe calificarse su originalidad en la ciencia. Esta causa material es propiamente la forma de incidencia del significante que yo defino en ella. Por el psicoanálisis, el significante se define como actuando en primer lugar como separado de su significación. Este es el rasgo de carácter literal que especifica la configuración copulatoria. En castellano se traduce como el significante fálico, pero no dice significante fálico. Cuando surgiendo fuera de los límites de la maduración biológica del sujeto, se imprime sin poder ser el signo para representar al sexo existente del copartícipe, es decir, su signo biológico. Recuérdense nuestras fórmulas que diferencian el significante y el signo. Es manifestar suficientemente que en el psicoanálisis la historia es una dimensión distinta de la del desarrollo y que es aberración tratar de reducirla a ella. La historia no se prosigue sino a contratiempo del desarrollo. En una palabra, volvemos a encontrar aquí al sujeto del significante. Transportado por el significante en su relación con el otro significante, debe distinguírsele severamente tanto del individuo biológico como de toda evolución psicológica subsumible como sujeto de la comprensión. Es la función que atribuyo al lenguaje en la teoría. Me parece compatible con un materialismo histórico que deja ahí un vacío. Tal vez la teoría del objeto A encontrará también allí su lugar. Esa teoría del objeto A es necesaria para una integración correcta de la función de la causa en cuanto al sujeto del saber y de la verdad. Bueno, voy a pasar a escribir en el pizarrón algunas de estas nociones de esta cita. Que voy a pasar a analizar. ¿Letra más grande? Pues. Sí.
Bueno, en la cita ha nombrado todo esto. Entonces, se ve como Lacan en estos pocos párrafos, no sé si lo releo o sigo. Bueno, articula la noción de verdad específica del psicoanálisis. Primero, a la noción de causa material, entendida como la forma de incidencia del significante, definido como separado de la significación y del signo, ¿no? Cuando dice, recuérdense nuestras fórmulas que diferencian el significante y el signo, significante que surge fuera de los límites de la maduración biológica del sujeto, y en franca oposición el significante al signo biológico como representación imposible del sexo del copartícipe. Por otro lado, plantea la verdad en relación a la historia, a contratiempo del desarrollo, en relación al sujeto del significante, distinguido del individuo biológico del sujeto de la comprensión, y la verdad como causa material, es decir, como forma de incidencia del significante, es la función que atribuye al lenguaje en la teoría, compatible con un materialismo que deja un vacío donde la teoría del objeto A encontrará su lugar, teoría que será necesaria para integrar correctamente la función de la causa en cuanto al sujeto del saber y de la verdad. O sea que ya en la misma fórmula de la presentación de la verdad como causa, arma toda esta articulación entre todos estos conceptos que son tan importantes para nosotros y que forman parte de nuestro programa. Afortunadamente están todos. Es con este sistema conceptual, con muchos de estos términos, no con todos, y con unos pocos más que iré agregando, con el que decidí trabajar en esta primera etapa. Inmediatamente agrego el concepto que está aludido en este párrafo, que ya fue presentado y trabajado a esta altura del escrito, y que en la clase 2 de este mismo seminario, el 13, plantea como el gran tema del escrito La ciencia y la verdad, donde dice: esa exposición es punto de referencia respecto de mi enseñanza. Tiene por verdadero título El sujeto de la ciencia. Bueno, escrito que plantea entonces como punto de referencia de su enseñanza y al que eligió como cierre de sus escritos. Otra cita: por eso era importante promover primero ese hecho de que su praxis, la del psicoanálisis, no implica otro sujeto sino el de la ciencia. Hay que reducir hasta ese grado lo que me permitirán ustedes inducir por una imagen como la apertura del sujeto en el psicoanálisis para captar lo que recibe en él de la verdad. Entonces, el sujeto de la ciencia es la reducción necesaria para lograr la apertura del sujeto para que pueda captar lo que recibe en un análisis de la verdad, una verdad planteada por ahora como causa material y que en principio podemos leer en este párrafo que ese material se plantea como opuesto a la cuestión biológica. Entonces, tal como se plantea nuestro programa de investigación en psicoanálisis de apertura, nos diferenciamos, por un lado, de la orientación biologicista. Es una diferencia en tanto orientación inversa, que se ve claramente en este párrafo que elegí como introducción, una primera gran oposición entre lo material como del orden significante y lo material pensado como referente o realidad biológica, otra concepción de real. Entonces podríamos poner de este lado, ¿no?,
como aparece todo el tiempo, ¿no? Biologización del sujeto. La concepción a la cual se establece este otro lado. Y por otro lado, nos diferenciamos de la ciencia. En este caso es una diferencia con la articulación incluida de que trabajamos con el mismo sujeto, el sujeto de la ciencia, pero diferencia en tanto en el psicoanálisis se plantea la verdad como causa y en la ciencia la verdad como causa material y en la ciencia la verdad como causa formal. Como dice en la clase 2 del seminario 13, un debate entre psicoanálisis y ciencia, el juego de las relaciones, de las causas materiales y formales. Más adelante voy a trabajar esta diferencia. Tal como venimos trabajando en apertura, la distinción entre lo real como referente y lo real como el imposible lógico matemático es también pertinente a la hora de pensar la concepción de verdad, dado que la relación verdad-real es muy estrecha, tanto en la historia filosófica del término como en el lenguaje ordinario. Cuando decimos que algo es verdad, lo equiparamos a que es real. También se produce con la noción de verdad este deslizamiento hacia un real como referente. ¿A qué nos referimos en psicoanálisis cuando decimos verdad o la verdad del sujeto? ¿A la verdad del trauma o la vivencia? ¿A la verdad de una historia subjetiva como algo existente en sí misma como verdad? ¿A la verdad como algo a ser encontrado en un análisis, como algo a ser resignificado? En la clase 3 del seminario 13, Lacan dice que el lenguaje ordinario culmina en una entificación del sujeto, es el verdadero nudo y clave del problema. Ese me gustó como título también para acá. Y acá estamos como causa material. Vemos cómo esta consistencia o entificación del sujeto se desliza, como decíamos, como un problema en relación a la verdad y a lo real. Y nos lleva también al callejón sin salida de pensar la verdad como opuesta a la mentira de cierta historia o realidad. En Función y campo de la palabra y del lenguaje, en psicoanálisis, Lacan dice: la ambigüedad de la revelación histérica del pasado no proviene tanto del titubeo de su contenido entre lo imaginario y lo real, pues se sitúa en lo uno y en lo otro. No es tampoco que sea embustera, es que nos presenta el nacimiento de la verdad en la palabra, y que por eso tropezamos con la realidad de lo que no es ni verdadero ni falso. Por lo menos esto es lo más turbador de su problema, pues de la verdad de esta revelación es la palabra presente la que da testimonio en la realidad actual y la que la funda a la verdad en nombre de esta realidad. Seamos categóricos, no se trata en la anamnesia psicoanalítica de realidad, sino de verdad, porque es el efecto de una palabra plena reordenar las contingencias pasadas, dándoles el sentido de las necesidades por venir. Respecto de palabra plena, más adelante voy a marcar una diferencia. Pero bueno, acá dice, es efecto de una palabra plena reordenar las contingencias pasadas, dándoles el sentido de las necesidades por venir. Tenemos entonces que lo material,
esto es significante, ¿no? Y voy a tomar algo que planteó Alfredo en la revisión del programa. Bueno, lo leo porque quedó medio chiquito. Entonces, lo que agrego es que lo material de este lado se articula al orden significante, lo real como imposible lógico-matemático, nacimiento de la verdad en la palabra. Y del lado de la biologización o entificación del sujeto, lo material está pensado como el referente, como un materialismo ingenuo. Había agregado Alfredo como un punto aparte en el programa, ¿no? Siendo lo real como sustancia 3D, y nacimiento de la verdad en la realidad, en este sentido. Bueno, y lo de identificación está en el programa, ¿no? Esto del ser, bueno, lo que venimos trabajando de la ontología y de que estudia el ser, ¿no? Y el ente, una manera de pensar la ontología. Bueno, en nuestro programa de investigación se conceptualiza el psicoanálisis como un trabajo lógico de interpretación de un texto debidamente formalizado. Y esta formalización toma al concepto de sujeto que Lacan en este escrito formaliza como sujeto específico nacido a partir del siglo XVII en nuestra cultura occidental moderna, como sujeto dividido entre saber y verdad, representado por la línea media de una banda de Moebius y equiparado al corte por la línea media, luego lo trabajaremos. Y como analistas, en relación a este sujeto, se plantea en nuestro programa que un análisis se trata de la realización o advenimiento del sujeto vía el objeto A, donde ese objeto del deseo adviene por un acto de interpretación que cierra la cadena significante en forma de bucle, creando un agujero que permite interpretar el objeto A en su condición particular y en relación al otro. Veremos que es a esta condición particular a lo que se articula la noción de verdad en psicoanálisis, dándole al sujeto un estatuto diferente al que recibe como sujeto en la ciencia, aunque trabajemos y partimos del mismo sujeto de la ciencia. Condición particular que se trata de recuperar en psicoanálisis luego de la maniobra que ha hecho la ciencia respecto de la verdad. En La ciencia y la verdad, Lacan les habla a los analistas sobre su relación con la noción de verdad. Dice, la verdad como causa. Ustedes, psicoanalistas, ¿se negarán a asumir su cuestión cuando es de allí de donde se levantó su carrera? Si hay practicantes para quienes la verdad como tal se supone que actúa, ¿no son precisamente ustedes? No lo duden.
En todo caso, es porque ese punto está velado en la ciencia, por lo que conservan ustedes ese lugar asombrosamente preservado en lo que hace las veces de esperanza, en esa conciencia vagabunda, al acompañar colectivo las revoluciones del pensamiento. También articula la verdad como causa con la condición particular del sufrimiento neurótico. Les hago una pregunta a ustedes los analistas. ¿Lo que hacen ustedes tiene sí o no el sentido de afirmar que la verdad del sufrimiento neurótico es tener la verdad como causa? Y lo termina planteando como parte de un programa. Ya ven ustedes el programa que se dibuja aquí. Vamos a llevar las luces a otros campos que el psicoanalítico para reivindicar la verdad. Los otros campos a los que se refiere son la magia, la religión y la ciencia. Luego de hablar de la función del nombre del Padre, agrega: queda el hecho de que la clave es la de una definición de la relación del sujeto a la verdad. Luego de esta introducción, les comento el plan que me propuse como recorrido de este sistema conceptual de nociones y conceptos articulados entre sí que expuse en el pizarrón para extraer el máximo de consecuencias teóricas que me es posible en esta etapa de la formalización planteada por Lacan del sujeto dividido entre saber y verdad, y cómo esto podría redundar en algún aporte a nuestra lectura o concepción del análisis. Los puntos que trabajaré son el estatuto del sujeto como sujeto dividido, el cogito cartesiano como momento del sujeto en respuesta a la mutación de la ciencia con mayúscula en sentido moderno, el análisis del cogito, la división del saber verdadero y sus consecuencias, la definición de sujeto de la ciencia, la diferencia entre división y corte en relación al sujeto dividido en la banda de Möbius, la noción de causa, causa significante, introducción a la teoría del objeto A, la noción de causa material en Lacan, el toro, los dos toros abrazados, el fantasma, el gozo, el objeto A, de qué materialidad se trata, el cross-cap, el punto fuera de línea, su articulación con el sujeto dividido entre saber y verdad, Boes, Barsolis, Verden, destino de la noción de ser, la palabra, el lenguaje y la verdad, el cogito y el eso piensa, yo la verdad hablo, algunas articulaciones entre verdad y gozo, verdad y condición particular, posición del analista en relación a la verdad, sentido del planteo del sintagma sujeto de la ciencia psicoanalítica, que está en el escrito, en tanto verdad como causa material, respecto de la diferencia con los otros campos relacionados con la verdad, magia, religión y ciencia. Bueno, es un recorrido extenso, pero muy interesante el que nos propone Lacan con estas articulaciones. Pienso que rever a partir de esta formulación nuestras concepciones de sujeto, objeto y otro nos va a redundar en una mejor posición como analistas a la hora de operar con estos conceptos en un análisis y para precisar la articulación del concepto gozo en nuestra red conceptual. Bueno, la bibliografía es estas primeras 3 clases del seminario 13, posición del inconsciente, función y campo de una cuestión preliminar, subversión del sujeto, algunas citas, instancias de la letra y clases sueltas y citas pertinentes de los seminarios que me sirvieron como eslabones lógicos para este recorrido desde los primeros hasta los últimos seminarios. Tomo también los libros de Alfredo, los 2 de estructuras clínicas, modelos, esquemas y grafos, el grafo del deseo y el de topología, que pienso trabajar bastante topología, y clases del posgrado del 2009, de Martín Krimkiewicz y de Alfredo, respecto del cogito y de estos temas. Bueno, empiezo por el estatuto del sujeto como sujeto dividido. En apertura, bueno, ya hemos trabajado estos temas, puntualizo los que me parecen importantes a los fines de mi recorrido. Lacan empieza el escrito diciendo: el estatuto del sujeto en psicoanálisis
¿Diremos que lo hemos fundado el año pasado? El seminario 12. Llegamos a establecer una estructura que da cuenta del estado de rajadura o rafant, se dice así, rafant, en el que el psicoanalista lo detecta en su praxis. Respecto de rafant, Alfredo en el posgrado del 2009 leía del diccionario Gran Robert. Operación por la cual se divide en el sentido longitudinal. Se corta en el sentido longitudinal. Bueno, en principio podemos decir división y corte, ¿no? Dividir, partir, separar en partes. Tiene una acepción en matemática, averiguar cuántas veces una cantidad llamada dividendo contiene a otra llamada divisor. Ahora trabajaremos la división del sujeto como un estado de rafant, un estado de rafant o división longitudinal. Luego lo trabajaremos como una operación. Respecto de cortar, es dividir algo, separar sus partes con algún instrumento cortante. Refiere al acto del corte. Tiene una acepción en geometría y es atravesar otro elemento geométrico. En el Gran Robert aparece en rafant las dos acepciones, división en sentido longitudinal y corte en sentido longitudinal, pero en este momento del escrito, Lacan habla de división. Después ampliaré un poco esta diferencia y articulación. Entonces, el estatuto del sujeto en el psicoanálisis, del estatuto del sujeto en el psicoanálisis se llegó a establecer una estructura que da cuenta de su estado de rafant, de división. Para pensar las razones de esta división, es decir, respecto de la estructura que da cuenta de la división, Lacan plantea que en la ciencia ha habido una mutación decisiva, que por la vía de la física funda la ciencia con mayúscula en el sentido moderno, sentido que se pone como absoluto. En este punto cita a Coiré y su trabajo respecto de esta mutación en la ciencia a partir de Galileo y Descartes, que como saben fueron contemporáneos, aunque bueno, Descartes más joven, siglo XVI y XVII, los textos de Coiré de Un mundo cerrado a un universo infinito y estudios de historia del pensamiento científico. Entonces, a partir de esta mutación decisiva que por la vía de la física funda la ciencia en el sentido moderno, a todo esto, dice Lacan, nos parece radical una modificación en nuestra posición de sujeto, que es allí inaugural y que la ciencia refuerza aún más. Se trata del cogito cartesiano. El cogito cartesiano como momento del sujeto en respuesta a la mutación de la ciencia en sentido moderno. Ahí Lacan dice que aún no dio el paso de creación del psicoanálisis como ciencia, pero que el año pasado, en el seminario 12, tomó como hilo conductor cierto momento del sujeto que considero como correlato esencial de la ciencia. Un momento históricamente definido, el que Descartes inaugura y se llama el cogito. Bueno, voy a empezar un trabajo respecto del cogito, esto borro. No sé si borrar todo, no, después veo. Entonces, el cogito como momento del sujeto es el correlato de la ciencia con mayúscula en sentido moderno luego de su mutación y se define, Lacan lo define como un rechazo del saber todo y por ello pretende fundar para el sujeto cierto amarre en el ser,
concluyendo que este correlato como momento para nosotros constituye el sujeto de la ciencia en su definición. Bueno, vamos a analizar un poco estos conceptos. En principio ya podemos decir de cogito ergo sum, pienso, luego soy. Lo planteo como soy y no como existo, porque primero se trata de una secuencia lógica. Se parte de la noción de ser para luego llegar al existir. Luego trabajaremos por qué. En el texto en francés de este escrito aparece je pense donc je suis, tal como lo presenta Descartes en el discurso del método. Además, Lacan en estos textos lo trabaja desde la conceptualización del ser. Por ejemplo, a continuación dice, no soy, sin embargo, causa de mí, chequeado en esta perla, donde empezará a hacer un trabajo de articulación ser y causa. Y también ser, porque como recién escucharon, define el cogito y el sujeto de la ciencia como rechazo del saber todo y por ello el amarre en el ser. Amarrage dans l'être. Bueno, analicemos un poco de qué se trata. El saber en la Edad Media descendía de Dios a los hombres y por lo tanto el saber sobre el mundo y las cosas era en sí mismo verdadero. La verdad del saber estaba garantizada por Dios. Esto lo estuve trabajando gracias a la clase de Martín Krinkiewicz del posgrado. El saber era una propiedad divina, no científica. No había ciencia en el sentido moderno. Dios era el garante de la verdad de lo que se podía saber. La verdad y el saber eran indistinguibles. En el seminario 2, clase 1, Lacan dice, esta singular ambigüedad del saber y la verdad se ve desde el origen, aunque nunca se esté por completo en el origen, pero tomemos a Platón por origen en el sentido en que se habla de origen de las coordenadas. Entonces, la ambigüedad de la verdad y el saber, agregaría entre la verdad y el saber, Lacan la hace extensiva en la historia más allá del medioevo, pero la plantea. Descartes plantea a partir de la duda metódica, lo nuevo que plantea Descartes a partir de su método es que Dios nos dio ideas claras y distintas para nosotros pensar y razonar sobre el mundo, y no esperar que ese saber verdadero como totalidad indistinguible descienda como tal. El método cartesiano implica esta alteración en la estructura del saber, porque el método es la aplicación de una estructura formal racional para extraer conclusiones respecto de lo real a partir del pensar, del cogitar. Bueno, esto aparejó las siguientes consecuencias en el saber y en el ser, en la noción de ser. Respecto de las consecuencias en el saber, se altera su estructura. El saber ya no es en sí mismo verdadero, sino que debe justificarse como tal a partir de la coherencia y racionalidad de sus argumentos. Saber elaborado a partir de la matematización, geometrización y formalización que luego redunde en la comunicabilidad de las deducciones de tales fórmulas y cálculos combinatorios. Las cosas ya no son causa de sí, garantizadas por sí mismas por descender de Dios. Aparece la pregunta por la causa a partir del saber y su nueva estructura formal. Lo real se piensa como racional, con una estructura subyacente a ser develada, siendo el saber aquello que se aplica como estructura formal a ese discurso sobre lo real y da cuenta de ese discurso y de lo imposible de ese discurso. Y finalmente, otra consecuencia en el saber, como planteaba Lacan, rechazo del saber todo, del saber como todo, tout savoir. El saber ya no es todo ni es totalizable, no es un saber completo, no es un saber verdadero. Las consecuencias
del cogito sobre la noción de ser ya no es dado, sino que adviene como efecto del cogitar, del pensar. Pienso luego, soy verdad. Ya no es en sí mismo, ya no es causa de sí, es determinado por el pensar cogito. Entonces, hay una flecha de determinación del ser determinado por el pensar, que se apoya en el luego, que es una conjunción hilativa, de la cual se infiere lo segundo de lo primero, ¿no? Que es sacar una consecuencia y una deducción que apoya la determinación del cogito al ser. Las cosas ya no son, sino se piensan. Lo que es está sujeto a una combinatoria, a cálculos, abstracciones, variables, fórmulas en que se razona el saber. Lo real, el mundo, pasa a ser algo a ser revelado, lo real como una racionalidad con estructura discursiva. Y como planteaba Lacan, como el saber ya no es todo ni es totalizable, ya no es verdadero ni propiedad divina, por ello mismo el cogito, como correlato de la ciencia en sentido absoluto, pretende fundar para el sujeto cierto amarre en el ser. Releo el párrafo. Este correlato del cogito como momento es el desfiladero de un rechazo de todo saber, pero por ello pretende fundar para el sujeto cierto amarre en el ser que para nosotros constituye el sujeto de la ciencia en su definición. Entonces, Lacan está diciendo que el cogito, este correlato como momento históricamente definido, para nosotros constituye el sujeto de la ciencia, con estas características en el saber y por ello respecto del ser. Y ahora sí, inmediatamente después de este párrafo, aparece su articulación con la división del sujeto entre saber y verdad. Ese hilo, el del momento del sujeto llamado cogito, no nos guió en vano, puesto que nos llevó a formular nuestra división experimentada del sujeto, Raffant, como división entre el saber y la verdad, acompañándola de un modelo topológico, la banda de Moebius, que da a entender que no es de una distinción de origen de donde debe provenir la división en que esos dos términos vienen a converger. En este párrafo se plantean varios ítems. En principio teníamos esta secuencia: saber, verdad, ser. La verdad y el saber eran indistinguibles. El cogito produce consecuencias en la articulación saber, verdad, ser. División del saber y verdad, bueno, ya lo dijimos. El ser ya no tiene estatuto garantizado, no es causa de sí, ni está dado por el Dios garante, pero algo del ser restará seguir trabajando, en tanto el cogito plantea una pretensión de fundar para el sujeto cierto amarre en el ser. Definición de sujeto de la ciencia. Seguimos con eso. Los efectos de esta alteración en la estructura del saber, efectos en el saber y en el ser, produce un nuevo sujeto, el sujeto de la ciencia, sujeto-efecto de esta nueva modalidad científica de elaboración del saber, el cual resulta alterado en su relación con el saber, en su relación con la verdad y en relación a la concepción del ser. Ahora sí, el sujeto deja de ser para pasar a existir,
Es una existencia, efecto de la combinatoria y del cálculo, efecto de la nueva estructuración del saber que implica el cogito. En el seminario 19, o peor, clase 7, Lacan dice: no hay existencia sino sobre el fondo de la inexistencia. Existere, no tener su sostén, sino de una afuera que no es. La división del sujeto consecuente del cogito, división entre saber y verdad, es una división agregada a la división del sujeto entre dos significantes que genera la falta en ser. En breve abordaremos esta cuestión. Es esta división entre saber y verdad la que Lacan llama Raffant como división longitudinal, articulando al sujeto a la división de la banda de Möbius por su línea media, quedando de un lado el saber y del otro la verdad, aunque compartiendo la misma cara o lado, división en la que convergen. Ahora también vamos a trabajar eso. El cogito es el correlato esencial de la ciencia, la inaugura, y el sujeto de la ciencia es el correlato antinómico de la ciencia. Antinómico refiere a una contradicción entre dos principios racionales. Entonces, sujeto de la ciencia es correlato, pero correlato antinómico de la ciencia. Lacan lo dice en relación a la tentativa de la ciencia de suturar la división del sujeto de la ciencia. También lo trabaja Alfredo en el libro Estructuras Clínicas, volumen 1, el sujeto como correlato antinómico a varios principios científicos, por ejemplo, el de la racionalidad, en el sentido de que en el inconsciente no opera el principio de no contradicción, siendo que P es P y al mismo tiempo P no es P. Antinómico al principio de identidad, al principio de comunicabilidad versus la ambigüedad y malentendido del significante, al hecho de que en la ciencia se parte de un acto de fe no siendo Dios engañador versus no hay garantía que provenga del otro, entre otros principios antinómicos. Para contrarrestar el efecto antinómico del sujeto de la ciencia a su vez, como les decía, propone una maniobra de sutura de esa división o Raffant, vía la lógica como metalenguaje y garantía de la verdad, y las ciencias del hombre, que objetivan al sujeto en el hombre, entre comillas, en tanto generalidad y normalidad, perdiendo así su condición particular. Estaba viendo que en el programa habíamos puesto en el primero biologización del humano y en el nuevo que proponía Alfredo había sacado humano, y me parece que es pertinente por esto de que las ciencias del hombre, ¿no? Es peligroso usar esa palabra, digamos, para nosotros, porque es como esto de que indica generalidad, normalidad, esta sutura, intento de sutura de la división del sujeto. Volvamos a esta división particular que se plantea como siendo la estructura del nuevo sujeto, el sujeto de la ciencia del que Lacan dice: el sujeto sobre el que operamos en psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia. La diferencia entre división y corte en relación al sujeto dividido en la banda de Möbius. Lacan plantea una diferencia entre las nociones de división y corte. En la ciencia y la verdad específicamente trabaja división del sujeto. Corte lo trabaja sobre todo en la clase 3, que también vamos a trabajar. Respecto de la noción de división, dice: este hilo conductor nos llevó a formular nuestra división experimentada del sujeto como división entre saber y verdad, el sujeto tomado en una división constituyente, el objeto A debe insertarse en la división del sujeto, por donde se estructura muy especialmente el campo psicoanalítico, de eso es de donde hemos partido hoy, el punto al que les he dado cita hoy por ser aquel donde los dejé el año pasado, el de la división del sujeto entre verdad y saber, aquel donde los convida Freud bajo el llamado del Boesbar-Solich-Bergen. Entonces, a este sujeto de la ciencia, este sujeto dividido entre saber y verdad, Lacan lo encuentra en otras ciencias.
ciencias que no lo psicologizan bajo la ilusión arcaica de hombre y que aún así, o por eso mismo podríamos decir nosotros, son fecundas como ciencias. Lo ejemplifica con ciencias como la teoría de juegos o estrategia y la lingüística, que trabajan con esta noción de sujeto de la ciencia, que es un sujeto de carácter calculable, un sujeto reducido a la fórmula de una matriz de combinaciones significantes. En la etnología y antropología, Lévi-Strauss extrajo la combinatoria latente o mitemas de la clasificación que el salvaje, entre comillas, introduce en el mundo, análisis combinatorio o matemática del significante. También extrajo la combinatoria latente de las estructuras elementales del parentesco y además extrajo al sujeto de la combinatoria, sujeto no saturado pero calculable. Cuando Lacan habla de la lógica como ciencia y su relación con el sujeto de la ciencia, dice: la lógica moderna es la consecuencia determinada de una tentativa de suturar al sujeto de la ciencia, y el último teorema de Gödel muestra que fracasa, el teorema de la incompletitud de todos los sistemas simbólicos, lo que significa que el sujeto sigue siendo el correlato de la ciencia, pero un correlato antinómico, puesto que la ciencia se muestra definida por el no éxito del esfuerzo para suturarlo. Aquí debe captarse la marca que no debe dejarse escapar del estructuralismo. Introduce un modo muy especial del sujeto para el que no encontramos sino un índice topológico, el signo generador de la banda de Möbius que llamamos el 8 interior. Qué lío. No me gusta cómo me quedó. Bueno, más o menos. Entonces, la ciencia no logra suturar el corte producido en la división del sujeto de la ciencia, representado topológicamente por la línea media de la banda de Möbius u 8 interior. Es un nuevo modo de concebir al sujeto. Ya veremos cómo esta sutura queda como una operación imposible en un punto que no se deja suturar, porque se trata de otra estructura, y se relaciona con la concepción de sujeto y su relación al objeto y a la verdad. Lacan nos propone pensar la relación saber-verdad en función de la línea media, de la banda de Möbius. Por un lado tenemos la línea media, que Lacan la toma como referencia del estatuto del sujeto, la división longitudinal, que como línea media divide longitudinalmente la banda en dos partes, en dos campos, los de la verdad y el saber.
que esa rafant o división a su vez articula y en relación a los cuales el sujeto se haya dividido. Esa línea media es la banda de Möbius, donde por una semitorsión o torsiones impares tenemos una estructura tal que es continua, donde caminando por esa línea en 2 vueltas se pasa por los aparentes 2 lados, siendo uno solo y un solo borde. Hice mis deberes, entonces verdad y saber comparten la misma cara, pero están divididos por el sujeto, pensado como división longitudinal, divididos y articulando, ¿no? Y bueno, como saben, no alcanza con una sola vuelta para volver a reencontrarse, sino que son 2 vueltas para volver a encontrar el punto inicial. Si producimos un corte, como ustedes saben, por la línea media, esa banda de Möbius deja de serlo y pasa a ser una banda cilíndrica, es decir, con 2 lados y 2 bordes. Entonces, el sujeto dividido es la línea media de la banda de Möbius y en tanto línea media queda dividido entre saber y verdad, a su vez articulándolos, como dice Lacan, división en la que esos 2 términos convergen. Pero a partir del corte por la línea media u 8 interior, ahí sí saber y verdad quedan totalmente separados. Bueno, lo voy a mostrar. El corte por la línea media. Lo hago acá, los otros tengo hechos, pero lo dejé para que se vea. Entonces ven como la banda de lo que era la banda de Möbius se transformó ahora sí en una banda cilíndrica, donde lo que este lado, que era el de la verdad, aunque ya de las 2 vueltas se ve que ya no se vuelve a unir con el otro lado, y el del saber tampoco, quedan totalmente separados. Luego del corte se transformó en una banda cilíndrica. En la clase 3 del seminario 13, Lacan dibuja el 8 interior y dice: deviene muy simplemente, pienso haberles hablado bastante de la banda de Möbius para que la reconozcan. Una banda de Möbius no tiene ninguna superficie, es un puro borde. Bueno, en realidad tiene una cara, ¿no? Y un borde. No solamente no hay más que un borde en esta superficie de la banda de Möbius, sino que si la dividen por el medio, ya no hay banda de Möbius, porque es mi trazo de corte en la propiedad de la división que instituye la banda de Möbius. En ese sentido planteaba esta diferencia, ¿no? Que está articulado, división y corte, pero lo usa para funciones diferenciadas, ¿no? Mi trazo de corte en la propiedad de la división instituye la banda de Möbius. En francés está chequeado, está igual. Diferenciadas y articuladas, por supuesto. Lo marco porque la cuestión del corte trae una lógica nueva y aparentemente paradójica, que trae el corte y no la división. Si yo les presento 2 bandas con torsiones X, sin saber antes, y no les digo cuál es banda de Möbius y cuál es banda cilíndrica,
ya saben que la que tiene torsiones impares es banda de Moebius, la que tiene torsiones pares es banda cilíndrica, pero si tiene muchas torsiones y no sabemos qué es el corte por la línea media en cada una de ellas que podría revelarnos cuál era cuál. Pero yo pensaba, bueno, pero si la banda de Moebius después se transforma en una cilíndrica y la cilíndrica sigue siendo cilíndrica, cuando yo termine de cortar voy a tener dos bandas cilíndricas y no entendía yo bien cómo iba a poder diferenciarlas, si las dos iban a ser cilíndricas. Entonces, si luego del corte se convierten en cilíndricas, ¿cómo diferenciarlas? Se diferencian en que la banda cilíndrica se convierte... Bueno, acá aprovechando las cartulinas dobles, traje lo que sería la banda cilíndrica. Esta es una banda cilíndrica también, que tiene dos lados, pero como tiene torsión par, sigue siendo cilíndrica, ¿sí? Al cortar por la mitad a una banda cilíndrica y a una banda de Moebius, se produce una diferencia que es, no que la verde, la de Moebius, y yo la puse así para que se vea, es que estas son dos cilíndricas y esta es una cilíndrica. Esta es una de una sola torsión, una de Moebius de una sola torsión, y esta es de tres. Pero una vez cortada es cilíndrica, no hay manera de que los dos se transforman en dos lados. Cuando quieran parar o plantear algo, por favor, No sé si sí. Tengo alguna intervención. Yo si no sigo. No hay ninguna. Bueno, sigo entonces. Si no, por favor, me dicen. Entonces, volviendo al corte. Entonces, lo nuevo y paradojal del corte es que por un lado el corte muestra si era moebiana, es decir, revela la estructura moebiana. Por otro lado, al cortarla deja de ser moebiana, es decir, disuelve la estructura de la banda de Moebius. La estructura de la división es la estructura de la línea media que no la deshace, pero cortar por la línea media deshace la banda tanto como la demuestra. Con el corte se demostró que era moebiana y dejó de serlo. La estructura se revela en el corte, en el momento en que la deshago es que la demuestro, la establezco matemáticamente o topológicamente. Este es el tipo de relación que Lacan establece como sujeto dividido entre saber y verdad. La línea media u ocho interior representa el sujeto dividido, la división del sujeto, y esta división es concordante con la estructura de la operación analítica de interpretación o corte a establecer en esa división del sujeto. Corte por la línea media u ocho interior del sujeto. Corte de la interpretación que establece el sujeto o tema. Corte entre cierto saber y el estatuto de verdad que se le da a ese saber inconsciente. Podríamos decir que la interpretación corta la relación de un saber sosteniendo una supuesta verdad, por ejemplo, un saber que sostenía una verdad y por lo tanto la existencia y consistencia de un síntoma, y es ahí, en ese corte de la interpretación sancionada como tal a posteriori por el levantamiento del síntoma, que podríamos decir que ese saber estaba funcionando como verdad. Escuchemos la lógica espacial y temporal de la que se trata. Revela y al mismo tiempo deshace la estructura. Existe y a la vez no existe. Es un modo especial, como decía en el escrito, del sujeto para el que no encontramos sino un índice topológico.
es la doble vuelta de la lógica del bucle significante, del grafo de dos cadenas significantes, que estaba funcionando. El estaba funcionando solo aparecerá en el futuro como habrá sido una vez disuelta. En el seminario 12, problemas cruciales para el psicoanálisis, o problemas, como me enteré que se llama en realidad ese seminario, clase 11, Lacan dice: lo que hace su esencia, habla de la banda de Moebius, lo que hace su esencia, su no orientabilidad, que es una característica que ahora no trabajé, yace en ese corte central, que al cortarla la hace una superficie orientable o banda cilíndrica. Su propiedad no está en otra parte que en el corte. El corte es su propiedad. Lo que hace su esencia está enteramente en la función del corte. El sujeto, como banda de Moebius, es lo que desaparece en el corte. Es la función del corte en el lenguaje lo que hace que aquel esté en la alienación que representa el corte, que él esté en esta forma de trazo negativo que se llama el corte. Como decíamos antes, entonces, si la interpretación es pensada como corte respecto de cierto saber que implica una verdad, una vez operado ese corte, se establecerá qué saber sostenía esa verdad donde el sujeto estaba interesado y cómo a partir de la división operada por ese corte desaparece ese sujeto y se empezará a plantear otro sujeto, entendido como otro tema, producto de ese corte y de una nueva suposición de saber y efecto de una nueva posición. Lacan plantea también la función del sujeto como corte y su articulación con la posición del analista en la clase 2 del seminario 13. Dice: ¿qué sentido tendría esta formulación que doy de la función del sujeto como corte si no se tratara de obtener una cierta acomodación de la posición del analista a este corte fundamental que se llama el sujeto? Aquí, solo aquí, como idéntica a este corte, la posición del analista es rigurosa. Por supuesto, no es sostenible. No soy yo quien lo ha dicho primero, ha sido Freud que no dudaba de esto. Es por esto que para sostener su lugar, y bien los analistas no lo sostienen, para eso no hay remedio, pero hay que saberlo, lo que puede ser una manera de contornearlo. Como saben, Lacan usa esta palabra contornearlo para trabajar la relación del sujeto con el objeto A. En la misma clase dice: esta función de aplicación que doy a la banda de Moebius es para hacerles captar lo que concierne al corte constituyente de la función del sujeto. Clase 3. Ustedes pueden retirar de la banda de Moebius tantos pedacitos como quieran. Siempre habrá una banda de Moebius en tanto que algo de la banda quede, pero no será siempre la banda lo que tendrán. La banda de Moebius es una superficie tal que el corte trazado en su medio es la banda de Moebius. La banda de Moebius en su esencia es el corte mismo. He aquí aquello en lo cual la banda de Moebius puede ser para nosotros el soporte estructural de la constitución del sujeto como divisible. Ese corte también se puede hacer. Este último que acabas de leer de Lacan, que sería cortar entre la línea media y el borde. Sí. ¿Lo hago? Si uno... No, decilo. Dices hacerlo. Si uno lo hace, se retira una parte de la banda de Moebius. Si no lo hiciese, se verificaría que lo retirado implica su borde, su pasa a ser cilíndrico, con lo cual, suponga yo tengo la banda de Moebius acá, le corto un pedacito así, doy las dos vueltas, le corto un pedacito de aquí y un pedacito de acá. Eso va a quedar anudado, pero va a ser cilíndrica. Lo que me queda es moebiano. Si yo le sigo quitando, Lacan dice, bueno, que en el momento de la banda de Moebius es la línea media. Llena la idea, ¿no? ¿Se entiende?
Igual es bueno practicarlo. Sí. Bueno practicarlo. Sí, se entiende más. Entre la línea media y el borde. Lo que quiere decir verdaderamente, porque con la línea media no miran 6 centímetros tiene de ancho, 3 tiene la línea media a 1,5 centímetros, sino que cuando dan la vuelta no toque la boca con la cola de la línea. Si viene cortando, que no toque, doblen un poquito y entonces ya no va a ser por la línea media. Importan los centímetros. ¿Siguieron? Pues si no, uno enseguida dice, bueno, esa línea media es en la mitad, la superficie, y esta sería un cuarto, un octavo, un décimo. No tiene nada que ver con eso. Podría tener diferencia topológico métrico. Sería una propiedad no métrica, que significaría que no tendría que tocarse, porque si no se toca, entonces hay que dar las dos vueltas. Si le da las dos vueltas, se desprende una cilíndrica que podrían seguir desprendiendo hasta concluir que lo que es verdaderamente la banda de medio es ese corte por su línea media. Y lo otro que quería destacar que dijiste, Laura, que es importante, son esas pequeñas frases que hasta que uno no las encuentra, pero para encontrarlas hay que buscarlas mucho tiempo antes. Con unos colegas trabajaba estos días y me decía, pero ¿cómo puede haber corte si no es en una superficie tridimensional, si no es en un objeto tridimensional? Porque lo confundía con serruchar. Y no, que es lo que siempre hizo en su vida. Cortar con una tijera, con un serrucho, con un cúter, es lo mismo que hizo. Pero cortar tiene una definición, como vos decías, cortar, si nos buscan el diccionario, tiene una definición geométrica, que es atravesar un objeto geométrico. Así de fácil, atravesar un objeto geométrico, son 4 palabras. El objeto geométrico puede tener X cantidad de dimensiones, ¿no? Hay que definirlo uno. Se puede cortar un objeto geométrico de una dimensión, la línea. Se puede cortar un objeto geométrico de 2 dimensiones, una superficie. Se puede cortar un objeto geométrico de 3 dimensiones como una esfera o un cubo. Inclusive de 4 dimensiones o de n dimensiones. Porque es una operación matemática. Lo que pasa es que nosotros no estamos advertidos de la acepción matemática. Entonces con Lacan siempre arrastramos el problema de que no entendemos lo que está diciendo. Pero tiene una acepción matemática. Cuando no tiene una acepción matemática es como piro gancho. Ya está. ¿Qué quiere decir? Para eso está bueno pensarlo con un objeto de una dimensión inferior. Por ejemplo, el cubo lo cortás con un plano, el plano con una línea, la línea de un punto, y para la banda de móvil sería la superficie con una línea. Eso es Poincaré. Okay. Eso es Poincaré. La referencia que da Lacan de Poincaré. Y la línea con un punto. Si uno lo logra, si uno da ese paso, es más fácil luego pensar en cortar en el material. Digo, estás advertido que es una operatoria abstracta sobre elementos abstractos que tienen tantas dimensiones como uno postule que es el ámbito en el que trabaja. Si el material es, por ejemplo, bidimensional, metafórico y metonímico, entonces el corte será algo de la índole de una operatoria sobre la cadena significante. Sí, voy a trabajar los distintos tipos de corte según las distintas superficies. No es recordar porque tiene que salir a través de la Sí. Sí. Si podés desarrollar un poco más el concepto de verdad en general, pero más claro la separación de verdad y saber, no muy claro el concepto de verdad. Está en las páginas siguientes. Hay que ir, me parece interesante aguantar un poco sobre qué es la verdad, porque podemos, sí, cerrar la cuestión con una definición y no es la idea. La idea es
ir por este costado un poco más arduo y ríspido de con palabras tan, para no caer en prejuicios. Con palabras tan tremendas como sí, verdad, claro, que es más tremenda que saber, porque sí, no somos brutos, no usamos mucho saber, pero verdad estamos todo el tiempo. sí, aparte tiene no una historia en la filosofía tremenda, que es inabarcable. Claro. Cualquiera que haga una presentación sobre verdad tiene que saber que jamás puede responder ni siquiera a la acepción que verdad tenga en cualquier importante sistema filosófico. Pero justamente por eso uno podría estar advertido, como lo hacemos recién con un corte, podemos estar advertidos que verdad reciba una acepción nueva, sí, propia al orden de conceptos de Lacan, y en ese sentido no tener que estar chequeándolo con verdad en todos los sistemas filosóficos de trascendencia en Occidente. Porque si no se produce un problema que en ciencias es muy conocido, y es que no se puede acceder. Eso es lo que me pasó en un principio cuando me metí con el tema y dije no, voy a ir por este caminito de la formalización, empieza con la banda de Moebius, lo relaciona al saber, confiar en que ese camino va a ir conduciendo a algún lado que nos incumbe como analistas y no caer en prejuicios y frases conocidas, ¿no? Vamos a ir hacia ahí, claro que sí. Pasa que para mí me resulta justamente que caigo en el prejuicio, como sí. tengo algún elemento bueno. más decidido, caigo en el la verdad debe ser que si la silla negra el camino que hacen con esa dificultad. Claro, pero la suspensión de la aplicación del prejuicio me parece que nos habilita mejor la posición de analista. Por ejemplo, supongo que un paciente siempre dice, yo siempre dudé de la verdad del amor de mi madre. Siempre dice, analicémoslo, prácticamente. Y uno tendería a hacer, uno es yo mismo, ¿no? Tendería a hacer, bueno, hablemos del amor de su madre. Y como todos dudamos del amor de nuestra madre, es un problema, lo acompaño. Pero ¿qué querrá decir verdad? Está bueno que no sepamos tampoco qué quiere decir verdad. Perdón, acá hace una consulta, dice, me explicó lo de cortar un objeto de determinadas dimensiones con una de menor dimensión. Dice si no es posible cortar una línea con otra línea o un plano con otro plano, los objetos de igual dimensión. Sí, pero lo que lo corta es la línea. Se lo corta la línea. O sea, si una recta cruza otra recta, si un segmento de recta cruza otro segmento de recta, verdaderamente lo que corta cualquiera de ellas es un punto de la otra. No la otra. Claro, Piénsenlo, un punto de la otra. Supongan las perpendiculares. Suponiendo las perpendiculares, lo que va a encontrar, por ejemplo, el segmento de recta horizontal sería tan solo, y que lo va a cortar, sería tan solo un punto de la recta transversal, vertical, que no sería más tomada en cuenta que en ese punto, lo cual es un punto. Eso en Tomei, en el libro de Tomei, que se llama Topología Elemental, está muy bien. Y en Poincaré, ¿por qué el espacio tiene tres dimensiones? Sí, porque el espacio tiene tres dimensiones. Entre el signo de pregunta también está muy bien presentado. Y dos superficies planares que se crucen, estaremos diciendo lo mismo, que una línea de una de ellas cortaría la otra superficie. Son las 10. Cierro un poquito con lo de banda de Moebius, y si les parece, o cómo estamos. Son las 10. Bueno. Me parece que en lo que pusiste en la pizarra hay una aclaración que hacer en la representación de la derecha. Sí, la dibujé mal. No, podría estar bien porque
habría que ver cómo lo interpretamos. Podría ser que a la derecha, en mi posición, ¿no? Sí. Visto el pizarrón de frente, podría ser que a la derecha las dos rayitas que vos hiciste cruzando la superficie no sean nada más que la visión espacial, como si hubiese una sombra, como si hiciésemos esto, como si verdaderamente la semitorsión estuviese solo a la izquierda. ¿Entienden? Ah. Eso habría que aclararlo, porque esa línea que cruza si uno dice, se podría dar a confusión. Sí, es cierto. ¿Entienden lo que digo, no? Si hiciésemos de colores, tendría un color arriba y abajo y otro color en ese ladito derecho que queda, visto por mí de frente a la pizarra. ¿Entienden lo que digo? Sí, porque acá me quedó mal. ¿Este me decís? No. Si vos este es el que me quedó mal. Si eso lo dejabas así, si eso lo dejabas así, esta era la semitorsión. No, pero igual... Del otro lado lo que tendríamos es solamente la inclinación de la banda, que haría como una cierta sombra proyectada 3D, una profundidad. Sí, pero yo la quería dibujar. Encuentran que son convenciones de escritura. O así quería hacer yo. Lo que Laura hace en la pizarra es esto. Una superficie de medios sumergida en el espacio tridimensional y representada bidimensionalmente sobre la pizarra. O sea, una superficie bidimensional. ABCD conectada de tal manera, ¿no? Sí. Que se conectan los puntos A, B y C, D de X manera. De una es cilíndrica, de otra es mueble. Es eso. No es más una banda de medios. Ahora, la podemos concebir sumergida en el espacio tridimensional. Son las cartulinas que trajo Laura. Pero en la pizarra está representado sobre una superficie bidimensional a su vez. ¿Entienden, no? De 2D a 3D. Y ese objeto 3D representado planarmente. Por ejemplo, en el nudo Borromeo, el planar es por arriba por abajo. Los tres eslabones del nudo Borromeo, ¿cómo se representan? En un plano, como en la pizarra. Por arriba por abajo se corta uno y se hace seguido el otro. Y eso para representar 2D un objeto 3D. La banda de medios no es nada más que esos 4 puntos que ahora representó Laura. Y a la izquierda de eso, que representó con 4 puntos, hay una. Es difícil decirlo, pero tenemos que ser capaces de pensarlo. Es una de esas de la derecha sumergida en el espacio 3D y a su vez representada planarmente en una pizarra. Que puede estar bien o mal representada. Por ejemplo, que está representada en 2D se ve porque está por arriba y por abajo. En el medio hay un por arriba y por abajo. Esa es una imposición que nos hace las representaciones bidimensionales, que tenemos que tener una convención de escritura. Entonces, la que suponemos arriba la hacemos continua y la que suponemos abajo, queremos representar abajo, la hacemos discontinua. Convención de escritura. ¿Preguntas? ¿Objeciones? Federico, vamos a ir, digamos, dilucidando de qué se trata esta noción. Y ya te digo, de verdad como causa, no verdad como lugar, aunque también algo de eso voy a trabajar,
por ejemplo, el lugar lo trabaja en los 4 discursos, ¿no? Que hay un lugar entre los 4 discursos que es el lugar de la verdad, pero eso yo no lo voy a trabajar en esta oportunidad, pero hay mucho y muy interesante que él trae en relación a esta formalización del sujeto dividido entre verdad y saber, que como él plantea en esos pocos párrafos del final de La ciencia y la verdad, articula lo que planteaba al principio, la relación del sujeto con el objeto A, el lenguaje, el significante, el sujeto del significante, o sea, es como una pequeña muestra inclusive del programa que estamos trabajando. O sea que va a haber frutos de eso. Si tienen paciencia. No sé qué fecha que habrá libre. ¿No tenés fecha vos para la próxima? Estaría bueno, porque Ricardo una vez me sugirió un par de libritos de Leibniz que son excelentes, la verdad que la monología tiene un par de párrafos nomás, define verdad de razón y verdad de hecho. Me pareció muy útil para el trabajo nuestro, aunque sea para descartarlo después, pero para tener como trampolina en donde saltar. Pero fue buena esa recomendación de una editorial donde Ricardo va a publicar a cuadras. Podríamos avanzar un poquito. En Freud me parece que en la tradición filosófica, en Freud la verdad es adecuación. Adequatio res ad intellectum, o sea, adecuación de lo que se dice de la cosa y de lo que la cosa es o fue. Porque especialmente eso es para Freud fundamental para el trauma, lo que fue. Y hay que decirlo de manera adecuada a eso que sucedió. Panadero del pellizco genital. Y todo lo es el fenómeno, el suceso, y hay que decirlo de tal manera que se corresponda. Y en Lacan se sostiene una teoría de la representación. La diferencia con significante. Claro, que se corresponde a la teoría de la representación. Y en Lacan podríamos avanzar, lo que tiene novedoso absoluto que no está en la tradición filosófica, al menos groseramente como yo la conozco, es que es algo introducido por la articulación significante. Uh-huh. Que es Paco. Avanzo, total, después nos podemos corregir. Es la correspondencia o no entre significantes. O sea, la cosa, res, la realidad, los fenómenos, los hechos quedan desaparecidos. Sí, por no eso. No vamos a ir al zoológico. Está lloviendo. Los chicos, pero si me dijiste, mentiroso, cuando los chicos se quejan de los adultos, los padres, pero si me dijiste mentiroso, bueno, eso, ahí lo tienen. Donde obviamente el zoológico lo podemos tachar, inclusive porque llueve, porque podría ser que no esté lloviendo, y que sea hora de hacer la siesta, y sea entonces hora de hacer la siesta, y que esté nublado nomás, y para sacarte al chico de encima, le decís no, porque está lloviendo, prácticamente. Todo eso lo podemos tachar y ponerlo en relación a no vamos a ir, y a lo que dijimos el lunes de el sábado a la tarde vamos al zoológico. El sábado a la tarde vamos al zoológico, no. ¿Sabes qué? No vamos a ir. Y ahí aparece el mentiroso. Por la boca muere, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay ningún... que ahí suelta la correspondencia a cualquier cosa que sea por fuera del material significante. Como si vos pudiésemos avanzar con los dos lados, con los dos, por donde se corta la banda de medios. Lo que ya había agarrado de un lado y dejado el color de la cartulina del otro, pero uno dice, ¿de qué estofas son? ¿De qué estopas son? ¿De qué material son? Del mismo. No sé si entiendes lo que digo. Bueno, pero por eso mismo, como vos bien planteás, el punto que sigue es la causa significante primero, y después viene la causa material. De los efectos de la causa significante, el agujero, de ahí va a venir el tema de la noción de verdad.
si te deja más tranquilo. Los términos que vos planteás, la verdad me lleva al pájaro, de estar supuesta en el más allá trascendente divino a una proposición. El método cartesiano es proposicional, es a partir de proposiciones se da cuenta de la realidad. O sea, no hay en este punto una realidad trascendente por fuera de la proposición que la sostiene. Y será verdad o no en función de la consistencia de las proposiciones. O sea, la lógica es muy interesante porque ahí está la lógica como sosteniendo la verdad, no ninguna realidad transhumana, trascendente. Se enrosca en el lenguaje, esa marca del ser y el lenguaje, es justamente que el ser, lo real, se sostiene ya no en una presuposición trascendente, sino en la consistencia lógica de la proposición. En el artículo, es muy interesante el artículo de Ferrater Mora sobre verdad, trabaja esto, ¿no? Un inicio de lo real, como de la verdad en relación a lo real, a la realidad, y cómo a lo largo de la historia empieza a relacionarse en la ciencia con la lógica proposicional, donde es el lugar que le va quedando a la verdad, ¿no? En cuanto a noción en el desarrollo histórico del concepto. Hay que dar un paso más, porque si no... Lacan trabaja otra cosa. Está bien, pero si no quedamos en contradicción, porque vos dijiste hace un rato que la lógica sutura el sujeto. Sí. Bueno, pero estamos diciendo entonces, acabamos de decir que es lógica lo que sostiene la verdad en la articulación significante. Por eso es muy importante trabajar también con que lógica es un campo muy amplio. La lógica que sutura es cierta modalidad de lógica y que podríamos decir que hay otras lógicas que inclusive están admitidas en la lógica como Gödel, la propuesta de Gödel, como la de Newton da Costa, que esas, podríamos pensar nosotros, no suturan al sujeto y siguen siendo lógicas. Si no caeríamos en contradicción porque dijimos que la lógica sutura. Sí, la lógica es un programa de investigación en lógica, es un programa de Hilbert. O un modo de concebir la lógica, que en el siglo XX cayó totalmente como siendo la única lógica, o lo que valía la pena llamar lógica. Hay lógicas que son paraconsistentes y que funcionan en el mundo a la perfección. Bueno, si les interesa, sigo en otra oportunidad. Pero esta la cobras, esta fue la primera, la regala, la segunda de la zona. Bueno, entonces damos por cerrada acá. Sí.